Julián también está la abogada... No, más fuerte la aplauso. Ahora sí. ¿Cómo estás, Nora? El gusto de saludarte. Ya arrancamos. Esta es como la parte seria del programa. Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien. Muy bien. ¿Te sentís cómoda? ¿Es un ambiente al que no estás acostumbrada? ¿Estás acostumbrada? No, pero me gustan los ambientes distendidos. Ya la defensoría, digamos, es un trabajo así como muy, muy denso, muy serio. Así que bueno, ese ambiente está lindo para dialogar. Bueno, a mí me interesa mucho que nos cuentes un poco de qué se trata el caso Arriola, que es un caso que sucedió en el año 2009, yo le cuento un poco a la gente, sucede en enero de 2009 un allanamiento, la detención de unas personas que tenían estupefacientes, entendía la policía en ese momento que para comercialización, y después en agosto hay como un fallo que establece que no era para comercialización y que era una acción privada de los hombres. En estos tiempos de tanta discusión de combate contra el narcotráfico, me parece interesante poner en el centro de la escena la cuestión de la salud, la cuestión de la persecución y lo que es el consumo concretamente. ¿Qué es el caso Arriola? Así es. Bueno, desde Reset, que es una ONG que lleva adelante, digamos, de forma interdisciplinaria una acción tendiente a impulsar políticas de drogas que son, digamos, acorde con los derechos humanos. Desde Reset y 23 organizaciones más, te decía, llevaron adelante una campaña que se llama A 10 años de Arriola. Esto... justamente como vos lo decías, para poder traer en el tiempo, digamos, este fallo que desde el año 2009 fue dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es nuestra máxima autoridad en materia judicial, destacando que la tenencia, digamos, para consumo personal queda en el ámbito, como bien vos lo decías, de lo que serían las acciones privadas de los hombres, y que por lo tanto no tienen que ser criminalizados ni perseguidos las personas que consumen o que son usuarias de drogas en este contexto. Pero ¿qué ocurre? Que a 10 años de este fallo, nosotros en Argentina los números de lo que sería el consumo de sustancias cualquiera, legales o ilegales, ha aumentado, digamos, especialmente las sustancias ilegales, y por otra parte también ha aumentado el número de personas criminalizadas por este delito que justamente, o por la imputación de estas conductas que la Corte dijo que no era delito. Y sin embargo, se sigue haciendo. Claro, establece la Constitución en el artículo 19 que las acciones de los hombres de manera privada quedan exentas a los magistrados y solo siendo juzgadas por Dios. ¿Por qué si está tan claro en la ley, en el texto, en la Constitución en realidad, por qué todo el tiempo tenemos que estar refiriendo a la cuestión y parece que quien consume está cometiendo un delito? Y porque tenemos nuestra ley de estupefacientes, que es una ley que... desde distintas organizaciones y las personas, digamos, desde distintos ámbitos académicos y doctrinarios vienen diciendo que hay que reformar, los jueces inclusive, la ley 23737, que es la ley de estupefacientes, que en un artículo condena esta cuestión de la tenencia para consumo personal. Claro, considera que la tenencia es ilegal. Sí, en realidad... no solamente la comercialización, la tenencia es ilegal. La tenencia, claro, y no distingue, digamos, esto que es para consumo personal Sí, de bueno, aquella... es tenencia, la tenencia es ilegal, no importa para qué lo usas. La comercialización obviamente se entiende, pero la tenencia es ilegal todavía. Deberían modificar en todo caso la ley para que lo que sea para consumo personal no esté penado, pero la ley es clara. Si bien la Constitución dice algo muy claro, hay una ley específica de estupefacientes que es también igual de clara. Pero una ley no puede ir en contra de la Constitución. Exactamente. Por eso es lo interesante de destacar el fallo Arriola. Y otra cosa, la tenencia y el consumo, vos decís en privado dentro de las 4 paredes de mi casa.
Sí. Porque también hay muchas Que no personas que afecta a tienen terceros. paratenencia y lo consumen en la calle, por ejemplo. O bajo los efectos de alguna droga están en la calle. Eso sí afecta a los demás. No, ¿en qué, por ejemplo? ¿En qué, por ejemplo? Lo podemos discutir, igual es parte del debate. Sí. Yo quería Sí, abrirlo hay en el personas próximo que- bloque, pero me parece muy Claro. interesante, Aus, que te sumes a la conversación. Claro, porque claro. el caso Arriola es un caso ejemplificador de todo este debate, ¿o no? La cuestión acá, la cuestión que tiene que ver justamente con este fallo Arriola es que hay una parte interesante de desarrollo del fallo que habla de lo que es la prevención y la educación en materia de consumos. Y esto no se lleva adelante, digamos, desde el Estado como políticas de Estado. ¿Por qué? Porque sigue estando toda la cuestión del ámbito de las políticas de drogas en lo que sería el Ministerio de Seguridad y no en el ámbito del Ministerio de la Salud, que es donde debería estar. ¿Por qué? Porque deberíamos tener un presupuesto que tenga mayor cantidad, digamos, de porcentaje destinado a la prevención y a la educación que a la persecución. Y el Porque castigo. porque lo que se persigue en realidad al perseguir a aquellas personas que consumen sustancias ilícitas, porque básicamente esas son las conductas que se persiguen, y las sustancias ilícitas serían todas aquellas que no serían las drogas legales, porque si tenemos que hablar de drogas, el alcohol es una droga, el cigarrillo y demás, porque Sí, y algunos medicamentos producen, también que claro, producen efectos secundarios. psicofármacos y demás, pero esas son las legales. Entonces, solo el consumo de drogas ilegales. Y las personas más afectadas son personas entre 16 y 30 años. ¿Y cómo se los afecta? Y se los afecta con una persecución, transitar un proceso penal o la cárcel. A ver, esto Y en a todos ver, los a ver, casos a ver, de a ver. sectores Julián. socialmente desposeídos. Permíteme, yo quiero saber si tienen la información, el número real, de cuánto nos cuesta, cuánto cuesta al Estado un delincuente en la cárcel. No, la verdad es que no sé, digamos, hay estudios con relación a eso. No, les digo pero porque hay gente que está puntualmente cumpliendo lo que la pasa es que condena no- por fumar un cigarro de marihuana. Claro, lo que pasa es que yo no lo diría, digamos, que es un delincuente. Yo diría que en todo caso es una persona Ponele, criminalizada. claro. Que está, Bueno, pero- no, porque está infringiendo una ley. Si está en la cárcel es porque la ley dijo que Claro. era delincuente. O sea, Ponele. Ahí es donde está interesante el Literal- debate, porque el literalmente. caso Arriola dice que es inconstitucional que Sí, esa persona esté en la exactamente. cárcel. Ahora, Claro. ¿por qué nosotros, si ya hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia, volvemos en todos los juzgados, en todas las provincias, en todos los procesos judiciales provinciales, Sí. incluso nacionales, a debatir este Claro, tipo si de bien sentó cosas? jurisprudencia, o sea, no se lo usó Claro, porque realmente en otros para otros Eso fallos. Exactamente. Nuestro sistema constitucional indica que la declaración de inconstitucionalidad es por caso. Es decir, nosotros tenemos un sistema de control de constitucionalidad difuso. Entonces, caso por caso. Distinto al de Estados Unidos, por ejemplo. Claro, exactamente. Entonces, lo nuestro no va, esa declaración de Que inconstitucionalidad... alguien se alegre porque sienta un precedente en Chubut, no te No hace- te, Claro, no. no. Viste que en los medios mucho decimos eso. Se sentó un precedente por tal causa. No esto va a importa, significar- no importa. Exactamente, porque nuestro derecho no es como el anglosajón, no ¿Qué lo es? incorpora. ¿Qué es legal y qué es ilegal? Con respecto a consumir, ¿es ilegal hoy por hoy? La tenencia es Lo que ilegal. pasa que... Y no puede consumir sin tenerlo, Vamos digamos. paso por paso, para hacer para la gente de la casa. Porque consumir es ilegal hoy. Y así como está contemplado, digamos, en nuestra legislación y tratado por el Poder Policial y Judicial, sí, digamos, ¿no? Porque uno dice, lo tengo para consumo personal, Claro. ¿no? Pero esa conducta Para. de la tenencia... La tenencia como dice es Guillermo, ¿La tenencia es legal? No, Hoy no, sí. no. Es ilegal. Ok. ilegal. ¿Tampoco plantar se puede? No, el autocultivo justamente, una de las razones, digamos, de que siga vigente esta ley de estupefacientes que se está pidiendo desde distintas organizaciones su reforma, es que no contempla la cuestión del autocultivo. Y la ley de cannabis medicinal, la 27.350, que salió en el año 2017,
también deja fuera la cuestión del autocultivo. Y esto fue, digamos, desconocer un pedido que hicieron las madres de Mamá Cultiva, que son aquellas madres que proveen de medicación a sus hijos con el cultivo, por ejemplo, del cannabis. Una de las cosas, digamos, uno de los mitos que hay alrededor de este tema y de los mayores prejuicios, tiene que ver con esta cuestión de considerar dañinas solamente a las drogas ilegales, es decir, cocaína, no, de hecho el alcohol claro, y cuando uno ve los informes del Ministerio totalmente devastador con los el ser humano, informes con las del familias. Ministerio de Salud y de Cedronar, por ejemplo, los efectos dañinos o más nocivos, incluso muertes registradas, hay por consumo de el alcohol. y tabaco. Consumo de alcohol, tabaco, pero también fármacos, chicos. El Obvio. clonazepam en las oficinas es una cosa que nos pasamos ¿Qué oficina va usted? media. Tomate Sé un dónde trabaja él. cuartito, tomate un cuartito de esta que no sabés cómo descansás para mañana. En mi oficina que tenés ese va como examen. loco en la galleta colonita de ahí a la vuelta, pero nada más. Bueno, Claro, bueno. cada uno, según la clase social, se estimula como más le gusta. Ah, no, lo que me nosotros parece que está bueno poder debatir es que muchas veces se asocia el consumo de drogas con la cuestión delictiva. ¿Viste? Como que hay una relación constante entre el consumo y la delincuencia. Vamos a debatir eso y mucho más en el próximo bloque, ¿les parece? Bueno, ¿te parece? Dale. Sí, Lola? me parece. Ahí me es. gusta. Bueno. Nosotros nos vamos a un pequeño corte, quédate ahí porque se está poniendo linda la cosa. 22, Está buena la 22:46. música, ¿no? Sí. Sí, hoy 22:46 está en todo el país. Muchas gracias a toda la gente que está mandando mensajes. Pero antes de arrancar este bloque y antes de que conceptualice cosas, Julián, ¿Puedo conceptualizar cosas? el señor director tiene esto para usted. La Feria del Automóvil. Usados seleccionados, alineado y balanceo. Medimos el aceite. Un verdadero spa para tu auto. Todo lo que necesite tu vehículo lo encontrás en la Feria del Automóvil. Cazadores Correntinos 4050. Ahí está, muchísimas gracias, señor director. Bueno, seguimos con este tema bastante interesante, que sí que no a nivel legal, a nivel drogas, a nivel... Bueno, conceptualíceme, maestro. No, bueno, me parece importante entender qué es el caso Arriola y por qué marca un antes Sí. y un después, por qué esta reunión en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Senadores puntualmente, respecto a los 10 años del caso Arriola, que en el 2009 sienta un precedente respecto a consumos en la Argentina en estratos de privacidad. Así es, o sea, básicamente el fallo de Arriola insta a la modificación de la ley de estupefacientes que hasta la fecha no se ha logrado. Eso lo dijo la Corte Suprema, que es el máximo tribunal de la Sí, Argentina. así es. Bueno, a raíz de eso, en el evento que se hizo a principios del mes de agosto, en el Senado de la Nación, participaron distintos juristas y distintos especialistas de políticas de drogas a nivel nacional e internacional. Bien. Todos los paneles eran interdisciplinarios y inclusive algunos participantes de países vecinos, como por ejemplo Uruguay, contando la experiencia de lo que fue el tema de la legalización del cannabis en Uruguay. Lo que se insta con el fallo Arriola es a dejar de perseguir a usuarios o a consumidores, empezar con la La cadena de arriba para abajo. Exactamente, empezar con la legalización del cannabis. ¿Por qué? Porque básicamente esta persecución lo que hace ahora es dejar a la gente que necesita por temas medicinales en el ámbito de la persecución, como serían los casos de autocultivo, que hoy en día están perseguidos en Argentina. De hecho, hay una persona que está detenida porque dice que no es autocultivo, sino que cultiva para su nieto. Sí, Entonces, sí, es un sí. abuelo que cultiva Así es. y que no es autocultivo, porque Sí, cultiva para porque- el nieto. En Bueno, Porque realidad. Pará, pasa que Entonces, el ahí se chico abre todo un enfermo de panorama. epilepsia no puede estar cultivando, Claro, entonces alguien bueno. tiene que hacerlo por ellos. Pero viste, esas particularidades tiene la norma y esas particularidades tiene el derecho, que a veces hay que terminar como explicando cosas que están más que A obvias. ver, hay uno de los casos más famosos de los últimos tiempos, que es el de Mario Teruel. Le encontraron el planterío ahí en el fondo. Sí, está un poquito Bueno. grande su helecho igual. Fueron a buscar cosas el con ciático respecto al ese. caso del hijo. Y de repente encontré, epa, ¿y esto? Esto no es coca, papi. ¿Qué pasó?
No sabía el caso de Claro. ¿Quedó detenido, Teruel? No, No presta atención, no, pero ese él señor. está ¿Te diste cuenta? detenido Él por estuvo el el otro jueves tema, cuando ¿no? hablamos de eso. Sí, no, pero no, él está cargado de informaciones. El jueves hablamos de esto, estaba en informecito. yo los jueves no vengo, chicos. Bueno. Estuvimos hablando del cumpleaños Está el con- jueves. Sí, No, vino bueno, no usted, importa. porque vino usted. No vine. Sí, porque el Estaba viernes no conmigo, iba a hablamos venir, de tu por su cumpleaños. Ah, no, pero estuve mal. Bueno, le informo que vino el jueves. Le informo que hablamos de este tema. Le informo que, Claro, bueno, pero le cuando encontraron fueron más de 30 a plantas. un allanamiento a la casa de Mario Teruel, el nochero, por el caso del hijo, resulta que en el fondo se encuentran con muchísimas plantas. El tema es que Vivero no tenía. le dieron la excarcelación, creo, y le están a pagar una multa de 500.000 pesos y otra cosa, y bueno, y la cosa va a seguir, digamos. Bueno, pero a pesar de todo esto, el caso Arriola lo que tiene de significativo es que marca un antes y un después Sí. respecto a la persecución a las personas que consumen en este Sí. país. Básicamente instándose a que estas cuestiones se manejen en el ámbito de la salud, que los recursos se destinen en la educación y en la prevención. Se necesitan también desarrollo de políticas públicas de reducción de daños, porque esas políticas contribuyen a informar a la población usuaria de drogas, por ejemplo, de los efectos dañinos que pueden producir mezclar determinadas sustancias, y esto es una práctica, una modalidad que se llevó adelante en la provincia de Santa Fe, en una de las fiestas electrónicas últimas que hubo, donde distintos profesionales de la salud en el ingreso a esa fiesta electrónica estaban informando a los chicos lo que era consumir determinadas pastillas o lo que sea que circulaban ahí. Sí. ¿Le daban un instructivo? Le dan un instructivo. No, ¿no? es que un folletito le daban antes a de ver, entrar. no, Ellos lo que saben pasa ya. es que No saben. no saben. No saben porque justamente las muertes que hubieron, creo que fueron 4 o 5 muertes que hubieron en la esa Sí, o 7, no recuerdo bien cuántos muertos hubieron. En la fiesta esta En la fiesta en Buenos Aires, esa fue muy grave, digamos. Los chicos, claro, los chicos ahí también sufrieron deshidratación y demás. Bueno, lo que trata de evitar esto es decirles, bueno, no se va a poder evitar el consumo, así como no están evitando el consumo de alcohol en la adolescencia, que es uno de los grandes... flagelos y el puente principal al uso de todas las Sí. sustancias. Yo creo que eso del puente, sí. en mi caso personal, Eso del me puente vale, no lo dígame, sé. porque el puente va o viene, el alcohol es más peligroso que cualquier puente, por ejemplo, es mucho más peligroso la marihuana, y la marihuana no se legaliza. Bueno, pero el alcohol es el primer consumo. Uno empieza No sé. a consumir estupefacientes cuando empieza a consumir alcohol. No sé. Y después continúa Segundo, con otras segundo, cosas. segundo. Y porque el acceso es mucho más sencillo. El segundo, bueno, también yo el conozco pincho. muchísima gente que empezó por el cigarrillo. Bueno, también es otro. El pero alcohol a mí fíjate me vos daba cómo cosa y yo empecé a Sí, fumar. las las drogas cuestiones, legales sí, son. las cuestiones de personal. Los otros son preferencias. Sí, yo Doctora, creo que tiene estamos que ver cerca. con una cuestión subjetiva, digamos, del sujeto, sus condicionamientos y el entorno, más que con esta cuestión de los puentes o no de determinadas Claro. sustancias. Muy bien. Vos podés arrancar con el alcohol, que si nadie conoce lo que es droga al lado tuyo, digamos, no la vas a conocer. O sea, no hay un puente, está bien lo que dice. No necesariamente, me parece que por ahí también queremos subestimar a los chicos, decir, no saben lo que consumen, o sea, saben perfectamente lo que hacen. No saben O los sea, efectos. que no quieran aceptar los efectos dañinos que pueden tener en su salud es otra cosa. No, pero bueno, los pero- chicos saben lo que está bien y lo que está mal, y eso lo sabe una criatura. ¿Está? Sí, Que eso es querramos relativo. ignorar algunas cosas como jóvenes que somos, que queramos ignorar algunas consecuencias o algunas... Puede ser, ¿está? Pero todos Bueno, pero sabemos. fiestas electrónicas, ¿Por qué consumo se- de por qué se éxtasis, puso ahí? es una cuestión común. Vos tuviste mucho tiempo en Europa se usa He cotidianamente. ido a muchas fiestas electrónicas, pero yo nunca consumí, por ejemplo. Pero viste gente que había consumido alrededor Sí, tuyo. tengo amigos que consumen Si y no pasan las cosas tienen- al lado mío. Yo nunca probé, Si no entonces tiene, me parece está bien, que no también importa, tiene no que hace ver... falta que te justifiques aún. No me justifico. Lo que quiero decir es Fue la duda. que no quiere nada se asocia ni con la música, ni con la noche, pues trabajé de noche también, ni con la juventud, ni nada. O sea, me parece que son decisiones personales, cada uno sabe lo que hace y hay que, de última, educar a los chicos. Ese es el ¿Entendés? punto. Ese Y es el acompañar. punto. Yo también creo que uno educa con el ejemplo. O sea, ¿qué puede un padre adicto, entendés, mostrarle de diferente a su hijo?
Lo que pasa es que hay que determinar también, en este punto, cuando vos decís adicto, qué es ser adicto. Bueno, digamos, o que ¿no? consume. Un padre que consume, ¿qué le Y puede lo que enseñar? pasa es que yo una consumo, pero vos no lo hagas. Lo que Te da pasa es que muchas una cosas, persona porque no funciona. que consume no necesariamente es una persona adicta, porque la adicción tiene que ver con la frecuencia y tiene que ver con la cantidad y tiene que ver con los efectos que le va produciendo a la cuerpo. persona, pero no necesariamente una persona consumidora es una adicta. No podemos decir aquel que toma alcohol, toma una copa de vino o toma vino en el almuerzo y la cena es un alcohólico. Y esa palabra adicción se utiliza para asociar con el consumo de las sustancias Pero, por ejemplo, ilícitas y no con hoy el alcohol. mencionaban no con el alcohol. la fiesta electrónica de Buenos Aires donde murieron los chicos. Ah, ¿cómo se le pone ¿Está? de al lado el chupamé? Ese, sí. No, bueno, pero Es no lo- es de es chupamé, lo mismo que está... pero Usted, es lo mismo que está haciendo, años es en lo el mismo que está país. haciendo el señor de gran volumen. Sí, cierto, él le abdominal. tiro cada tanto. Y ahí... Sí, sí, sí. Yo les agradezco bien. mucho el espacio para Es que- charlarlo en este programa tan distendido y demás, porque, bueno, lo deben ver los chicos, porque los chicos generalmente no quieren ver informes muy serios, así que Y celebro está que bueno esto se porque es pueda una hacer. temática de la que tenemos que aprender, porque si hay algo, más allá de que Este, podemos algo tener que- diferencias, claro. hay algo que estamos todos de acuerdo, es que lo más importante es aprender, entender cómo funciona y a partir de que uno tiene las herramientas para entender, puede accionar en la realidad. ¿Por qué, a pesar del fallo, de que todos estamos de acuerdo que hay que aprender y de que la justicia gasta mucho en todo esto que termina resolviéndose en nada, no se modifica la ley? Bueno, esa es justamente el gran kit y por eso se organizó esta movida en el Senado de la Nación para decirle, digamos, a los legisladores tienen que ocuparse de estos temas y esto no puede seguir postergándose. Una de las cuestiones, yo te hacía referencia hoy, las personas criminalizadas van de 16 a 30 años, es decir, esa criminalización implica cárcel, ¿no? Sí. Y la cárcel sabemos que no cura, no sirve, no hace nada bueno. A eso súmenle que cuando estamos hablando de menores de edad... Ese sí que es un puente. Puede ir, claro, exactamente, ese es un puente. Cuando estamos hablando de menores de edad, estamos hablando de institutos de menores, digamos, ¿no? Pierden la escuela, quedan separados de la familia. Totalmente. A eso se suma que las terapias compulsivas, ¿no? Que está ordenado en la ley. A eso se suma que no se reglamenta todavía la ley de consumos problemáticos, la ley IACOP, que es la ley que justamente tiende a educar esta cuestión que es para el consumo. Así que... Sí, ¿Y esa ley es la estamos- que establecería cuándo un consumo es problemático? Y es la ley que hace foco en estas cuestiones, ¿no? Hablar de lo que es un consumo, de lo que es un consumo problemático o de lo que es una adicción. Hay otra cosa que es, bueno, lo planteamos el otro día con unos amigos, que se habla, por ejemplo, mucho de legalizar, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con estas aristas que usted está diciendo si legalizan el consumo y todos dicen, pero no se legaliza el cultivo? O sea, vamos a caer en manos de grandes mercaderes que nos vendan cualquier otra cosa en vez de tener una planta en tu casa Así y es. ser 100% natural todo, digamos. Caeríamos en los que son las grandes tabacaleras que... Que son las que van a invertir si eso llega a suceder. Exactamente. En Argentina- Esas cosas se toman en cuenta a la hora de hacer una ley. Claro, esas son las cosas de las que se hablaron en estos paneles que se debatieron sobre políticas de drogas, justamente comentándose cómo fue la legalización del cannabis en Uruguay, Sí. justamente todo lo que Uruguay le hace perder al narcotráfico, digamos, al claro, mercado o sea, ilegal. nosotros Porque el Estado toma le para ganamos sí una actividad. batallita al narcotráfico diciendo, bueno, ok, es legal, cada uno que plante su plantita en su Y casa. algo muy simple, ¿no? chao. ¿Sabes qué es Le lo aplicás más impuestos, interesante de lo todo legalizás, eso? aplicás impuestos Claro. y... ¿Sabes qué es lo más interesante, Fede? Que uno puede empezar a trabajar en el sujeto. Porque el sujeto tiene deseo de consumir algo que altere es. su realidad. Porque es Y ahí prohibido. es donde hay que hacer foco, ¿viste?
ahí es donde hay que hacer foco. ¿Por qué el sujeto desea ese objeto? Es el trabajo real que hay que hacer, más allá de llegar un poco tarde después, que es lo que todo el tiempo hacemos. Vamos 2 pasos detrás del hecho. Entonces, si vamos a prevenir, trabajemos en el deseo del sujeto, en la incorporación y todo esto que tiene que ver mucho más con la contención. Un dato interesante con relación a esto es, en el año 2009, cuando sale el fallo Arriola, el porcentaje de consumidores de la población era de 3,6 y ahora actualmente es de 8,6. Con lo cual, siguió criminalizándose, el consumo no bajó, aumentó. Bien. ¿Estamos a cuánto de que se legalice? No, ¿A 20 años? ¿A nada? Acá se busca que se ¿A mucho? despenalice igual, no se habla de legalización, se habla de despenalización. Tenemos 25 proyectos de ley dando vuelta en el Senado para modificar la 23737 y bueno, esperemos que alguno funcione. Perfecto. Con nosotros, la doctora, fuerte el aplauso para ella. Nora Maciel. Muchas gracias por venir. Y yo le diría si puede volver otra vez, porque acá se pelean todos, pero qué sé yo, aprendemos también de paso. Bueno, muchas gracias. Es un placer, Nora. Ahí está. Nosotros nos vamos a un cortecito así chiquitito, vos quedate ahí porque tenemos todavía un programa por delante. Ya volvemos.